¿Qué diferencias hay? Pues las he ido anunciando más o menos, pero las digo en resumen. En esta ocasión, Estados Unidos no toma el protagonismo. Primero, tiene 2 guerras en marcha, y segundo, se percata que si tomara el protagonismo, la intervención en Libia sería más impopular de lo que es. Ahora mismo no es muy popular, pero tampoco es impopular. Y después, otras diferencias serían que en esta ocasión España no ha mandado efectivo al conflicto, y paradójicamente Aznar, tan criticado, envió los efectivos después de la guerra, pero no durante la guerra. Mientras que aquí, en esta ocasión, en la de Libia, hemos mandado a varios aviones y un par de unidades navales. Es decir, que en esta ocasión estamos interviniendo directamente, no sé si disparando, pero sí estamos interviniendo directamente. Luego, cuando criticamos la guerra de Irak, como he dicho antes, precisamente apoyándonos en un argumento que tiene mucha solidez, y es que las Naciones Unidas, aunque no las condenara ni las declarara ilegales, sin embargo nunca las apoyó. Eso es una verdad como un templo, pero y lo saco esto a colación para decir una cosa que he dicho en más de una ocasión, y es que el pacifismo español, el pacifismo de nuestros compatriotas, es algo loable y encomiable, pero es totalmente selectivo. Los españoles son muy pacifistas en unas ocasiones y en otras ocasiones no son nada pacifistas. Cuando hay un conflicto, si está interviniendo Estados Unidos y lo capitanea, son totalmente pacifistas, braman contra el conflicto. Si en el conflicto no interviene Estados Unidos o no se ve la mano de Estados Unidos, entonces en algunas ocasiones tiene algún sarpullido, pero no hay pancartas, no hay manifestaciones, no hay grandes indignaciones ni grandes cóleras. Y el mejor ejemplo es lo que he dicho antes de la guerra de Kosovo. La guerra de Kosovo no tiene ninguna base, ningún sustento legal en resoluciones de Naciones Unidas. En ese sentido, lo he dicho al principio, tiene mucho más la guerra de Irak. En la guerra de Kosovo, a Milosevic hubo 3 resoluciones en contra de Milosevic cuando empezó la barbarie en Bosnia y luego en Kosovo, pero en ninguna resolución de las 3 se decía que la ONU se vería obligada a intervenir. En ninguna. Mientras que en la guerra de Irak, aunque no hubo ninguna resolución que dijera se autoriza a los países a intervenir y a atacar a Saddam Hussein, sí hubo 17 resoluciones en las cuales 2 o 3 de ellas, o 4, decían de forma taxativa que la ONU se vería obligada a intervenir si Saddam Hussein no demostraba que no tenía las armas de destrucción masiva. Yo recuerdo, un poquito antes de que España entrara en el Consejo de Seguridad, en noviembre del año 2002, que la ONU aprobó una resolución, que fue la 1444, que decía claramente que se le daba una última oportunidad, se decía la palabra última, se le daba una última oportunidad a Saddam Hussein para que demostrase que se había desarmado, que tenía que prestar a la ONU una cooperación activa e incondicional, y por último, que si no cumplía la resolución tendría que atenerse a las consecuencias. Esto decía taxativamente la resolución. Por lo tanto, la ONU no aprobó una resolución diciendo se puede intervenir contra Irak, como ha aprobado ahora, pero sí le había avisado seriamente de que si no demostraba de forma clara y fehaciente que no tiene la arma, y no lo demostró, se tendría que tener las consecuencias. Bueno, pues teniendo estos 2 conflictos con estas 2 resoluciones, pocas en el caso de Kosovo y muchas en el caso de Irak, más vagas en el caso de Kosovo y mucho más tajantes en el caso de Irak, la opinión pública internacional en general y la española en particular aplaudió, le satisfizo, jaleó, estaba más o menos encantada, con algunas excepciones, Vázquez Montalbán y algún intelectual, de la intervención en Kosovo, y se levantó como un solo hombre frente a la intervención en Irak. Por lo tanto, yo digo, el pacifismo de los españoles es hermoso, pero es totalmente selectivo. Si uno se basa en que jurídicamente no había sustento para una intervención, la primera tenía aún menos que la segunda. La primera, la gente por una acción diferente o aplaudió, y la segunda se alzó colérica. Y luego, por último, da la diferencia legal entre la de Libia, que tiene un sustento que no tiene la otra. Los defensores de las 2 intervenciones sí sostienen que desde un punto de vista ético o moral,
las dos intervenciones estarían justificadas, en el sentido de que si se está interviniendo en Libia para parar una masacre y para evitar que Gaddafi siga oprimiendo a los libios como los viene oprimiendo desde hace un montón de años y no pueda hacer en el futuro una matanza como la que hizo hace 15 años en que mató a 1.200 y pico personas, que eso es verdad, totalmente verdad, pero que a Saddam Hussein ocurría lo mismo, dicen los defensores de las dos intervenciones, que Saddam Hussein venía oprimiendo a los iraquíes desde hacía 29 o 32 años y había matado a mucha más gente que Gaddafi e incluso había gaseado a sus propios compatriotas. O sea que, dicho esto, evidentemente la de Libia tiene un sustento legal mucho más fuerte que la de Irak y la de Kosovo. Gracias. Tú estuviste ahí, lo pudiste ver en primera línea. ¿El peso de España en ese momento? El peso de España es el del voto. En el Consejo solo el del voto. En el Consejo de Seguridad, pero en ese momento era mucho. El peso del voto en el Consejo de Seguridad era mucho por la razón siguiente. El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, 15 que son permanentes y que tienen el veto, que son Gran Bretaña, Francia, China, Rusia y Estados Unidos. Y luego hay otros 10 miembros que son elegidos cada 2 años. España nos eligieron ese año después de una campaña electoral pesadísima, en la que yo tuve que besar a 5.000 niños y bailar con 3.000 señoras, y ir a 292 cócteles, y lo último no es una broma, creo que fui a 291, lo último no es una broma, y estábamos allí, lo cual tuvo una incidencia en la política española y luego hasta en las elecciones. Pero en fin, la cuestión es que los 5 miembros permanentes tienen que estar de acuerdo o al menos no estar en contra para que se apruebe una resolución. Es decir, si uno de los 5 miembros permanentes vota en contra, la resolución no puede ser aprobada. Esa es la razón por la que en Kosovo, aunque había en Naciones Unidas un consenso bastante amplio en que había que intervenir, como Rusia podía vetar, el tema no fue al Consejo de Seguridad. Entonces la acción fue como la de Irak, alegal, estaba en el limbo jurídico. Bien, entonces, volviendo a tu pregunta, los 5, si uno de los 5 vota en contra, no puede salir la resolución. Pero es preciso, y aquí viene la importancia de España en ese momento, es preciso que para aprobar una resolución haya 9 votos afirmativos. Entonces, cuando hay un tema candente, condenar a Israel, si se hace la guerra a Saddam Hussein, si se hace la guerra de Gaddafi, el Consejo de Seguridad tiene que votar, tiene que haber 9 miembros que voten y ninguno de los gordos que vote en contra. Entonces, en aquel momento en concreto, estaba el Consejo totalmente dividido. Estaba en un lado Gran Bretaña y Estados Unidos, después se unió España, que eran partidarios a la intervención, luego se unió Bulgaria, y Francia y Alemania, que estaban, y Siria, que eran furibundamente en contra de la intervención. Alemania, curiosamente, furibundamente. Y entonces, Estados Unidos e Inglaterra trataban de seducir, hacer manitas y caritas y prometer cosas a los 10 o 9 u 8 indecisos, y Francia y Alemania hacían lo mismo. Entonces, el ministro de Exteriores norteamericano y el ministro y Villepin, el francés, se va a usar en el teléfono o haciendo giras por los países, por los 15, tratando de convencerlos. Entonces, nuestro voto en ese momento era decisivo. Es decir, Estados Unidos, verse solo con Gran Bretaña era muy malo, no tenía venta, necesitaba más aliados. Entonces nos captó a nosotros muy pronto. Aznar le dijo muy pronto el sí. Ya era más presentable. Luego captó a Bulgaria, ya era más presentable. Y Alemania y Francia captaron pronto a Rusia y China, aunque ellos sabíamos que votarían en contra normalmente Rusia y China, pero no daban batalla, no hacían lobby como hacían Alemania y tal. Entonces, en ese momento, el voto de España era muy importante, porque Estados Unidos tenía que llegar a 9, y hubo aproximadamente hacia el día 9 o 10 de marzo, Estados Unidos tenía seguros a ellos, Gran Bretaña, Bulgaria y nosotros, y tenía captados sotoboche a los 3 africanos, que eran Guinea, Camerún y Angola, quiero recordar. Mientras que los otros eran Francia, Gran Bretaña, China, Rusia y Siria, Pakistán estaba flotando y México y Chile estaban flotando. Si se inclinaban hacia un lado, salía la resolución. Si no se inclinaban, no salía la resolución, y como no se inclinaron al final, por eso no la llevamos. Entonces, en un momento determinado, yo recuerdo que tuvimos una cena. No fue una cena, fue una reunión, simplemente. El Colin Powell,
Ana Palacio, el ministro de Asuntos Exteriores británico, que no me acuerdo si era el feo o el menos feo, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo si era Jack Straw o el otro. Un tío muy articulado, muy articulado. Bueno, entonces estaban allí hablando, hablaban los señores, y estaban, fue en el Waldorf Astoria, y estaban ellos tres hablando, y estábamos los tres embajadores, el embajador americano, el embajador inglés y yo, y hablaban ellos sobre todo, pero de vez en cuando un ministro le decía a su embajador, ¿tú tienes que opinar algo de esto, embajador? Bueno, entonces en un momento determinado, mi colega americano le dijo a Colin Powell, creo que mi colega español, Inocencio Arias, quiere decirte algo, secretario. Entonces me dice Colin Powell, ambassador, please. Entonces le digo, mire, señor secretario, yo creo que esto no sale porque sí es verdad que tenemos 7 u 8 votos, pero como hace falta 9, el tema está en que necesitaríamos los votos de mis parientes, que eran los latinos, ¿no? Los México y chilenos, digo, y mis parientes yo no los veo inclinados a apoyarnos ni a atacarnos. Creo que se van a quedar en el alero, en la abstención o lo que sea. Y me dice Colin Powell, ¿qué quiere usted decir con sus parientes? Digo, quiero decir México y Chile. Los veo no ya indecisos, hace 15 días estaban indecisos, ahora los veo con ganas de no comprometerse con ninguno, ni con nosotros ni con nosotros. Entonces, claro, no salían las cuentas. El voto de Chile y México era básico, y tuvo la mala suerte de Estados Unidos de que eran Chile y México, dos países no enanitos, porque ser dos países enanitos, yo creo que Estados Unidos los convence, no se atreven. Pero claro, México, hay una corriente antiestadounidense bastante grande, y en Chile estaba el tema muy caliente porque hasta la Iglesia Católica se pronunció claramente en contra de la intervención, claramente como el Papa. Y entonces, como eran dos países grandes de tal, ellos debieron pensar, si digo que no, el otro dice que no, Estados Unidos no va a tener más remedio que, no va a tomar ninguna medida. Y entonces, efectivamente, 3 días más tarde, el día 16, ¿cuál fue? No, el 14, porque la guerra, el anuncio fue el 17, la guerra empezó el día de San José. 3 días más tarde los dos le comunicaron a Estados Unidos que no votarían en contra de Estados Unidos, pero que no lo apoyarían. Por Chile lo hizo Lagos, el presidente Lagos, y México, el presidente, ¿cómo se llama este? El anterior, el del bigote. Fox no le dio la cara a Bush y se lo dijo el ministro de Exteriores. Inocencio, estabas hablando al principio, bueno, has partido diciendo la guerra de Libia, el ataque a Libia, permitido por la ONU, sí. Permitido por 2 resoluciones, por la 1970 y por la 1973. Bendecido. Pero está bendecido diciendo, se justifica en defender a los civiles. Claro, pero no en derrocar es que los ataques sí. están justificados en otra cosa, que es en atacar a Gaddafi y en defender a los rebeldes. Claro. ¿Quiénes son esos rebeldes? Y si defendemos a los rebeldes, ¿qué va a pasar después? ¿Qué pasa después? Claro, exactamente, ese es el tema. ¿Qué va a pasar después? Porque está siendo ilegal No, defender a los rebeldes no es ilegal porque defender a los rebeldes no es ilegal. Es que no está amparado por la resolución. Bueno, en tanto en cuanto defender a los rebeldes evitas pérdida de vidas humanas, pero provocas otras muertes. Bueno, depende si tú tienes blancos. Claro, han matado civiles también. Bien, claro, ese es unos problemas de guerra. Han matado civiles para defender a rebeldes. ¿Y quién son esos rebeldes? Es una reserva mental jesuítica. Han matado civiles de forma involuntaria, porque esa es la gran duda, otra duda que atenazaba a los que empezaron el conflicto. Ahora, es cierto que ahora mismo están deseando, y yo creo que hacen muy bien, están deseando atizarle a Gaddafi porque se acaba la cosa acaba. Pero no pueden decirlo. El decir que quieren cambio de régimen o que están yendo a por Gaddafi no pueden admitirlo. Pero que duda cabe, bueno, yo no tengo la menor duda, de que si una de las bombas que ha lanzado contra el complejo de Gaddafi le hubiese dado, la habría acabado y el sufrimiento sería menor. No, claro, pero todo esto lo digo porque si hay unas resoluciones que lo justifican, lo están justificando con una redacción que conforme se actúa ahora no están amparados. Es que si llegan a tener otra redacción, la resolución no sale. Porque Rusia vota en contra, China vota en contra, Brasil, todos los que se han abstenido, creo que la India, el otro y Turquía. Tenían que hacer una resolución, como ocurre con frecuencia en la ONU, que contente, o mejor dicho, que no irrite a nadie y que pueda salir. Pero llevar el conflicto de la forma que hizo la solución, la solución del conflicto sería inviable. Entonces no pueden admitir que ellos lo que quieren es destruir cuantas más cosas Gaddafi mejor y a ser posible Gaddafi. No pueden admitirlo, no pueden decirlo. Pero, ¿y el interrogante, cómo ves tú el futuro con esos rebeldes?
Porque... Hombre, ellos están asomando la sola patita de cordero. Ahora hay detrás lobos, pues tenemos que rezar porque no los haya. Como ya sea el integrismo. Pero, claro, si no, para ese viaje no se van a lavar forjas, ¿no? Es que esta guerra tiene muchos interrogantes. Suponte que, no sé, que al final eso queda el país partido en dos durante 4 años. Es que, o que hubiese habido muchas bajas civiles, que no ha habido tantas, pues las podía haber habido. Esta guerra tiene muchos interrogantes y el más gordo es qué va a pasar después. ¿Qué va a pasar después? ¿Va a haber un régimen democrático a la turca, con limitaciones por la turca, o va a haber unos fundamentalistas que se hacen con el poder, la mujer vuelve a las cavernas y puede ser un albergue de terroristas? Es un interrogante. No creo, pero yo no lo sé. Claro, al final, en esa revolución, ¿quién se hace con el poder? ¿Has llegado tú a tratar a Gaddafi? No, no. Yo creo que de los líderes árabes que ni siquiera le da la mano. Porque no ha venido la ocasión, se lo habría dado, porque se le da la mano a todo el mundo, ¿eh? Pero yo no, ahora cuando dicen que Aznar fue con el caballo y tal, bueno, fue el caballo y Sarkozy le puso la alfombra roja cuando fue a París y con Zapatero y fotos que está haciendo manitas, hace 2 años, literalmente manitas, como con muchos árabes. Es decir que, sí, también hubo un intento de echarle la caca a del bigotito, a José María Aznar. Pero es que resulta que toda Inglaterra no, porque tenía el caso del Lockerbie, pero los demás dirigentes, y Estados Unidos tampoco, porque también había muchos americanos y en Estados Unidos hubiese sido impensable la opinión pública se hubiese hecha encima si se le recibe o lo que sea. Pero los países europeos, Berlusconi, un montón. Oye, y Colin Powell tenía una pinta de ser un hombre como muy preparado y además sí, era un hombre bien intencionado, un aspecto bonachón incluso. Sí, era un hombre bien preparado y bien intencionado y ¿amigo de España o...? Sí, nos echó una mano en el perejil bastante importante. Eso explica un poco que Aznar, un poco, no es solo eso, son las convicciones de Aznar, que tiene su ideología, pero explica un poco que él sintiera que tenía que ayudar a Estados Unidos. En la crisis del perejil, Aznar se percató no ya de que Francia no nos iba a ayudar, siendo un país europeo y de la Unión Europea, sino que estaba dispuesta a ayudar a Marruecos antes que nosotros. Y eso para Aznar debió ser un shock. Mientras que Colin Powell, interviniendo ante los marroquíes, fue el que posibilitó que España, que los marroquíes se fueran del islote después del golpe de mano de nuestro ejército, que no llegara la sangre al río y que los marroquíes estuvieran quietos. Y eso imagino que Aznar lo tuvo en cuenta, de que dónde estaban, qué aliados eran mejores, ¿no? O sea, porque yo creo, no me lo ha dicho nadie así de claro, me lo han insinuado la gente cercana a Aznar, pero para Aznar fue una ducha fría ver la actitud de Chirac esos días. Una ducha fría. Sí, Francia tiene unos intereses en Marruecos enormes y además tiene unos lazos personales con el rey, amistad de hace tiempo. Y yo recuerdo cuando aprobamos la resolución, que luego no se ha implementado, la última resolución importante sobre el Sáhara fue el mismo año de la guerra de Irak, fue el 31 de julio del 3. Y fue una resolución que estaba basada en el plan Baker. Baker fue el secretario de Estado norteamericano con Bush padre, el que trajo aquí la conferencia de Medio Oriente, y que el secretario general de la ONU, Kofi Annan, le confió que diseñara un plan de paz para el Sáhara. Entonces Baker, después de 2 o 3 años, diseñó un último plan que nos contaron con seguridad que él ya que era una responsabilidad del Consejo y que ella se lavaba las manos. Y entonces ese plan, resumidamente, establecía que los saharauis votasen, los saharauis que estaban en el censo en el momento que se marchó España del Sáhara, que votasen, solo esos, que votasen para escoger un gobierno autónomo. Y al cabo de 4 años, esos saharauis, más los que hubiesen acudido a venir en el territorio en los últimos 15 años, hasta el año 2000, también votaban ya sobre lo que querían definitivamente para el territorio. Una independencia, un Estado autónomo dentro de Marruecos, una anexión a Marruecos, lo votaban. Entonces, ese plan, que estaba bastante bien diseñado y que Kofi Annan calificó de democrático y de legítimo y de tal y cual, fue
aprobado por el Consejo después de muchos forcejeos el 31 de julio. Y lo recuerdo muy bien también porque quien presidía el Consejo ese día era yo, era el último día de la presidencia española. Y en contra de lo que se dijo aquí, Estados Unidos no estaba metido en la cama con los marroquíes, sino todo lo contrario. Yo personalmente no hubiese nunca podido persuadir a los miembros del Consejo para que aprobasen el plan. Es decir, el peso de España o el mío no eran tan fuertes. Y sin embargo fue la labor del embajador americano, de Negroponte, la que hizo que el plan saliera adelante. Pero hasta el último minuto, hasta la tarde, hasta la hora del almuerzo del día que salió, Francia estaba en contra. Francia, en un primer momento, el Polisario no quería el plan y los argelinos les convencieron de que era eso muchísimo mejor que nada, porque a la larga podrían votar. Y entonces el Polisario, que era renuente, lo aceptó y Marruecos siguió oponiéndose. Y Marruecos, además, vigilándonos a todos los que decíamos que había que encontrar una solución ya. Los marroquíes, Naciones Unidas, el embajador de España, le vigilaban hasta los suspiros, ¿no? Pero esto fue el americano el que llevó el gato al agua. Y Francia, hasta el último minuto, no estaba en contra. Y por eso se dio cuenta que se quedaba estrictamente sola. Entonces la aprobó, pero Francia jugó siempre, y la sigue jugando, la carta de Marruecos. Y luego convencieron parcialmente, o en buena medida, a Moratino y a Zapatero. Es uno de los giros más grandes de la política exterior de los últimos 15 años, que el gobierno español de Felipe González, de Suárez, de Clausutelo, de Aznar, había tratado de ser totalmente equidistante en el tema del Sáhara, tratar de no ir a Marruecos, pero repetir una y otra vez en voz alta y en voz baja que la ONU era un tema de la ONU y que si la ONU aprobaba un plan, España lo aprobaría, si la ONU lo aprobaba, España no lo aprobaría. Y eso ha dado un giro copernicano con la llegada de Zapatero al poder, que ya abrazaron, no abiertamente, pero sí solapadamente, pero enormemente, las tesis marroquíes. Y tú, que has tenido una estancia importante en la ONU, y, o sea, más de primera mano, ¿tu opinión de la ONU a estas alturas es útil, no es útil, tiene futuro? La ONU ha hecho una labor muy importante, resumidamente, en temas humanitarios y sociales, en la protección del niño, en la defensa de la mujer, en la protección de los refugiados, ha hecho una labor enorme, en erradicar ciertas enfermedades, como la viruela, ahora en luchar contra el SIDA, aunque no ha logrado erradicarlo, pero ha luchado, diría, además, con pocos medios que tiene, de forma más o menos eficaz. Ahí ha estado bien. Ha estado regular, a veces mal, a veces bien, pero ha estado regular en el tema principal para el que fue creada la ONU, que es para preservar la paz internacional. Ahí ha fallado, en ocasiones ha tenido éxito, en otras ocasiones ha fallado, pero yo diría que no hay que echarle mucha culpa a la ONU, porque la ONU es un cascarón, donde hay unos 4.000 funcionarios, con un secretario general, pero todos ellos son guripas, todos ellos son subordinados de los estados. Quien decide en la ONU si se hace algo para preservar la paz en el Congo, o para atacar a Saddam Hussein, o para parar las barbaridades de Gaddafi, eso no es el señor secretario general, que no manda nada, no manda nada. Lo deciden los países de la ONU, y en concreto los 15 que están en el Consejo de Seguridad. Y esos países con frecuencia son egoístas, no quieren molestar a un amigo de ellos, que está haciendo una barbaridad, por ejemplo a Sudán, o no quieren gastarse los cuartos para lograr una paz. Es decir, que la ONU, que en algunos casos es totalmente inoperante, en algunos casos, en menos de lo que dicen los críticos, pero en algunos casos totalmente inoperante. Cuando es inoperante no es porque no sepa hacer las cosas, las hace de forma normal, tampoco es la calas cantando, ¿no? Pero es que no le dejan hacer las cosas porque los estados que están en la ONU no quieren que se mueva ese asunto, o involucrarse en el asunto, o rascarse el bolsillo. O sea que es la culpa de los estados. Los estados son egoístas como los seres humanos. El peso y la valoración que tiene España internacionalmente... Hombre, en la época de Franco teníamos menos prestigio, ¿no? Pero la democracia te da un espaldarazo, ¿no? Un plus. Pero de los 5 de la democracia, este es claramente, el que tiene, este gobierno, el que tiene menos prestigio y en buena medida menos peso, de luego menos credibilidad, ese es el calificativo. Tiene mucha menos credibilidad que el de González, que el de Aznar
y que los otros dos. El primero de Suárez, porque despertó las expectativas de que estaba yendo la democracia, luego de Carlos Sotelo, porque solucionó bien lo del golpe, y luego Carlos Sotelo un hombre cosmopolita, políglota, luego González con su carisma, Aznar con su decisión y su firmeza, y ahora, sin embargo, a este lo ven como una persona indecisa, dubitativa, sobre todo que no le gusta la política internacional, su principal defecto, no se siente cómodo. Hay un vídeo por ahí circulando que dura como un minuto, en que se le ve a este hombre buscando su sitio, sí. y es, sinceramente, a mí me lo enseñó anteayer, me mandó un hijo mío otro día, y casi prefería no verlo, porque es patético. Es patético. Es decir, tú te das cuenta, es como, no, pero es patético, de verdad, es patético. Sí, como, es que estaba sordo además. Sí, no pero buscando, y no sabe, claro, y como no puede decirle a uno en inglés, oye, ¿tú has visto dónde está mi sitio? Claro. No puede decir, solo tiene que decir, hayan Zapatero, pero ¿qué va a decir más el pobre? No, pero verás, Adolfo Suárez no hablaba idiomas. Aznar solo hablaba francés, Felipe XI solo hablaba francés, y a veces con faltas los dos. Aznar aprendió después, en aquel momento no hablaba. Pero, bueno, tenía otra decisión, estaban más cómodos. Me recuerda a un chaval tímido con 16 años que lo llevan por primera vez a un guateque, y no es que no le gusten las chavalas, pero no se atreve a decirles nada porque no saben cómo va a reaccionar. Y está, en el fondo, aunque le gusten las chavalas, está deseando que termine el guateque. Está deseando irse. Y este hombre, pero no es un chiste, este hombre a reunión internacional que va, está deseando que termine. Y entra, me dicen mis compañeros, entra a una entrevista cuando va a la ONU, en la semana esa de septiembre, que van los presidentes, están 4 días de media. Los presidentes tienen 2 momentos en teoría de gloria, en realidad ninguno. Pero uno de ellos es el discurso que dan, que no lo oye nadie, pero en fin. Pero hablan allí en el podio aquel verde y están encantados de ser conocidos. Pero lo más importante que hacen los presidentes allí, que como están todos los presidentes allí, pueden ver en 4 días a 22 o 23. Entonces, la ONU monta en los pasillos unos cubículos. En un pasillo como este montaría fácilmente 20 cubículos. Entonces, en ese cubículo, en el cubículo A2 de 11 a 11 y media, lo tiene cogido España para verse con el de Mauritania. En el B4 tiene cogido Rusia para verse con el de España. Entonces, ellos van de cubículo en cubículo y me celebran de media, no exagero, 23, 24, 25, 26 entrevistas. Zapatero está incómodo si hay 25 entrevistas en 23. Y está deseando que termine. Las cosas que tiene que decir, algunas se dejan en el tintero porque está deseando que termine. Entonces mis compañeros, los que entran a tomar notas, pues normalmente entra el ministro de Exteriores y uno de la embajada, jovencito, que se van turnando a tomar nota de lo que dice casi todos te dicen lo mismo. El que es un poco locuaz te dice, si estaba previsto para 22 minutos la entrevista, el presidente a los 15 minutos ha entrado a matar y se ha levantado. Entonces, claro, eso, primero, no te estás cómodo en las reuniones internacionales. Después, no hablas idiomas. Bueno, no es básico, pero es importante. Si gastas en una broma, tú estás en pelota, te quedas ahí. Gastas en una broma, en un grupito. Había otro vídeo también de hace 1 año y medio, que se quedó él sentado en el asiento y todo lo demás gastando bromas mientras empezaba la reunión, que también era patético. Él solo allí también era patético. Pero, aparte de eso, claro, si ven que anuncia que va a hacer tal recorte, y entonces 2 días más tarde la ministra dice que el recorte no va a ser así, y luego anuncia que va a tomar tal medida, o lo anuncia la ministra, y luego él dice que 3 días más tarde que en realidad la medida no es esa. Claro, los mercados que llaman aquí, como si fueran unos canallas, olvídate de los mercados, las embajadas aquí, la embajada británica, la embajada argentina, la embajada de Canadá, la embajada de Perú, la de Sudáfrica, los embajadores están para ir a cócteles, pero no están solo para eso, están para informar de lo que ocurre en España. Entonces el embajador sudafricano, al hacer el resumen de la semana, dice, el presidente de Zapatero dijo el lunes una cosa y el miércoles parece que se estaba desdiciendo. Entonces, claro, no, la credibilidad, eso. En todos los gobiernos, en los españoles de la democracia y en los otros, de vez en cuando el gobierno recula o el presidente corrige lo que ha dicho un ministro. Pero claro, ocurre una vez cada año y medio, cada 2 años. Pero aquí es que desde que empezó la crisis económica era una vez cada 20 días. Claro, esto, los embajadores informan. Y el Financial Times informa. Entonces, claro, esto pues, la credibilidad es escasa. Felipe González, que fue un dirigente que provenía de esa izquierda de yanquis, no bases fuera, y el prestigio que tenía en Estados Unidos o a nivel europeo,
y llevó a la izquierda por lo menos, y no sé si a la derecha también, del OTAN de entrada no a estar en la OTAN. Claro, ¿Eso cómo lo han valorado? O cómo... Claro, Felipe González se ganó el aprecio de Estados Unidos, primero por un tema que en aquel momento había bastantes conflictos en Iberoamérica y los Estados Unidos pensaban que España, en general, Felipe González y Ordóñez en particular, podrían haber echado una mano para pacificar y estabilizar aquello. Y no se equivocaban. Ahí tenía ya un plus. Pero luego es que Felipe González reconoció con valentía que había metido la pata haciendo una campaña espectacular en contra de la entrada en la OTAN, tan espectacular que cambió la opinión pública española. La opinión pública española, antes de que empezara la campaña del PSOE, en el 82 o cuando fuera, era totalmente indiferente al tema de la OTAN. Totalmente indiferente. Ni le hacía frío ni calor. Entonces, con la campaña que hizo Felipe González, que era tan persuasivo en el momento de su llegada al poder, que era más persuasivo que nunca, entonces la opinión pública española se volvió en contra. Y entonces, lamentablemente para él y para los que estábamos en ese momento en el gobierno en cargos secundarios, pues yo fui portavoz del gobierno de Exteriores en la campaña cuando entramos en la OTAN, y Félix Tapé estaba en contra y el PSOE estaba en contra, y luego me fui a otro puesto, me fui a la cooperación, pero cuando decidieron que nos quedábamos en la OTAN y hubo que hacer otra campaña para quedarnos, me volvieron a llamar para ser portavoz. Yo estuve en las dos campañas. Felipe en una estaba en contra, no estaba a favor. Yo estuve a favor en las dos. Y yo y Eduardo Serra estuve a favor en las dos. Y entonces me acuerdo que los argumentos que había utilizado el UCD, sobre todo con Carlos Sotelo y más aún con Pérez Llorca, que fue el que estuvo más horas al pie del cañón en las Cortes y tal. Todos los argumentos que utilizaron y que el PSOE trataba de desmontarles, y que les desmontó algunos, pero muchos no se los podía desmontar, fueron los mismos que utilizó el PSOE cuando decidimos quedarnos. Porque no había otros, cuando decidimos quedarnos, no había otros, que no se podía inventar los mismos argumentos. Y entonces Felipe González, y eso tuvo el mérito, no solo habiendo metido la pata de hacer la campaña en contra de la OTAN, tuvo que rebobinar, lo admitió en público que se había equivocado y se partió el alma para que España se quedara en la OTAN. Y me acuerdo de una entrevista con el secretario de Estado norteamericano Schultz, en aquella época, en un hotel de Nueva York, en la que Schultz le preguntó si ese referéndum sobre la OTAN tenía que tener lugar, si no había forma de evitarlo. Y Felipe González le dijo: mire, secretario, no hay forma de evitarlo. Hemos dado nuestra palabra y lo vamos a tener que celebrar. Ahora, lo que sí le puedo decir es que mi gobierno y yo mismo vamos a trabajar 24 horas al día durante el referéndum para ver si lo ganamos, y vamos a ver. Entonces, efectivamente, Felipe González trabajó 24 horas al día y fue a 500 radios, a 500 televisiones, y por fin el referéndum lo ganó el gobierno con 54 a favor. O sea que Felipe González ahí, claro, los americanos reconocieron que había sido valiente y no los había engañado. Así vamos a cenar y luego como otras veces. Pues venga, sí, lo que pasa es que estaba una cosa tan emocionante que... Pero bueno, podemos ya pasar a la cena y seguimos hablando tranquilamente, Está genial. no hay ningún problema. Está genial. Muy bien, pues venga.